¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base Gigabyte A520M DS3H. Desde la salida de los procesadores Ryzen se vinieron estableciendo una serie de productos indicados en particular para ciertos sectores del mercado, desde placas como A320 para una gama de entrada, B350 enfocadas a gama media y media alta y X370 destinadas para los consumidores de gama alta, pero tras la actualización de estas series, una de las mismas desaparecería. A320 no mantendría una continuación en la serie 400, pero aún así seguían perdurando aquellas A320 tras convertirse en una buena opción de menor costo y que sorprendentemente daban el potencial para incluir en su ensamble procesadores de una gama alta. De ahí la importancia de las nuevas A520, ya que estarían con un gran peso detrás, y en este caso estaremos mirando una de las mismas, Gigabyte A520M DS3H, que mantendrá la misma premisa de un precio reducido y apartados que le suman bastantes puntos a su favor, y con este video te estaré mostrando todas las características detrás de la misma, como también las ventajas y desventajas que puedes encontrar si estás pensando en esta como una opción. Hey, y pásate por el enlace que te dejaré en la descripción, donde encontrarás los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Y es que empezando con ese apartado de características nos encontramos, como ya es evidente, con el chipset A520 bajo el socket AM4, el cual nos estará dando soporte a procesadores AMD Ryzen 3000 y 5000. Para la segunda y primera generación no se mantiene un soporte. Esto principalmente sea para mitigar el espacio de asignaciones o BIOS, y de esta manera poder brindar soporte a procesadores de esta última generación como los mencionados Ryzen 5000 con la arquitectura Zen 3, a su vez estando a fin de que sean determinados como primera opción para cada uno de los nuevos procesadores. Ya si nos situamos en su memoria RAM, nos encontramos en este caso con memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual para cada módulo el máximo a emplear será 32 GB. Para su frecuencia nos encontramos con 3200 MHz delimitados por su chipset y sin ninguna configuración. Si habilitamos sus perfiles XMP podemos llegar hasta los 4400 MHz. Para el lado de su almacenamiento se nos presentarán 4 conectores SATA de 6 GB por segundo, los cuales pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto se nos presentará una conexión M.2, en este caso con soporte para SATA y PCI Express 3.0 X4, en tarjetas con formatos desde el 2242 hasta el 2280. Por el lado de sus puertos de expansión estarán presentes un PCI Express 3.0 X16 y adicional a esto dos PCI Express X1 3.0. Para el audio se nos presentará el codec ALC 887. En cuanto a sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del equipo, podemos encontrar dos conectores para ventiladores externos, un conector de tipo ARGB, una conexión de tipo ERGB, una conexión TPM, un USB 3.2 de primera generación, un USB 2.0 y además de destacar el apartado de Q Flash Button Plus. Ya si nos situamos en sus conexiones externas estarán presentes un puerto PC2 para teclados y ratones, un conector DVI-D, un DisplayPort, un HDMI, 4 USBs 3.2 de primera generación, 2 USB 2.0, un RJ45 y 3 conectores tipo jack. Por el lado de su URM se nos presentará un diseño de 8 fases de alimentación sin mantener una disipación en ninguna de estas fases. En general, cada una de estas son las características detrás de esta placa base de formato micro ATX, donde podemos apreciar que mantiene apartados delimitados en algunos aspectos como conexiones, pero entraría dentro de lo justo para poder ensamblar un equipo en condiciones, siempre y cuando no vayamos a necesitar características adicionales, por lo cual es una placa algo ajustada, pero que dentro de una construcción puede llegar a suplir sin problemas con las necesidades de gran parte de usuarios, ya que más allá de lo que llega a ofrecer la misma, estaría encaminado para usos específicos, y en caso de no llegar a suplir con tus necesidades, dirígete al enlace de la descripción, donde podrás encontrar algunas placas base con un costo también reducido, pero características más avanzadas. Ante todo esto, como cada una de estas características llega a ser fundamental, de igual manera reconocer aquellas ventajas que nos puede brindar la misma con respecto a otras placas base es importante, y por esta razón aquí te estaré presentando algunas de estas ventajas que podrás encontrar dentro de esta placa base. Entrega de energía. A pesar de tratarse de una placa base que se sitúa dentro de la gama más baja para consumidores, llega a mantener aspectos muy cuidados detrás de su construcción, y un apartado donde se puede llegar a apreciar esto se trataría de su URM y el diseño en cuanto a las fases de alimentación que maneja la placa, ya que no se descuidará en absoluto este apartado, llegando a ser su
superior inclusive a modelos presentados en la serie 400 o igualitario dentro de la serie B550. En concreto, nos presenta un modelo de 8 fases de alimentación que se encontrarán distribuidas en 5 fases destinadas a los V-Core y 3 fases para los SoC. Aquí, a diferencia de la gran parte de las placas en B550, no se mantiene el uso de voladores para estas fases, por lo cual realmente mantenemos una base de que sí se van a representar esta cantidad de fases en el proceso, y con un controlador central apropiado operando con estas 5 más 3 fases. De hecho, es el mismo modelo que se encontraría también en placas como la B550M de S3H, la M Gaming, o la misma base de la Gaming X, solo que en estas sí se incluirían dobladores y se inventarían 5 fases más que alternarían con las 5 ya presentes, pero que a la final darían el mismo trabajo de 5 más 3 fases, pero con una reducción en la carga por fase. Todo esto nos indica que es un diseño que realmente, aunque no sea el más avanzado a encontrar dentro del mercado, es bastante capaz de poder llevar configuraciones con procesadores de la alta gama e inclusive pensar en opciones como Ryzen 9. El incluirlo es más dependiente de lo que estemos buscando en nuestro ensamble, ya que en lo personal, si vamos a gastar tanto en un procesador, invertiría un poco más de dinero en su placa base y en general por estar limitado en el resto de apartados, ya que su soporte por este lado de su VRM no sería un limitante elevado, por lo menos en su diseño. Pero adicional a esto, hay que tener en cuenta que no hay una disipación detrás de estas fases, por lo cual el aumento de sus temperaturas puede ser inminente con cargas de trabajo altas, y donde estaría bien acompañar con un flujo de aire apropiado en nuestro gabinete. De igual manera, esto no solucionaría al 100% el no contar con una disipación, pero sí que nos va a ayudar. Esto es aplicado si es que pensamos en opciones de tanta gama, que no es lo más común, por lo menos para esta placa, pero sí que sea la posibilidad. Algo más apropiado se daría de la mano de Ryzen 7 o Ryzen 5, donde podemos a través de esta placa base desarrollar el potencial de estos procesadores sin impedimentos, a pesar de no contar con una disipación en su VRM. Soporte para Ryzen 5000. El contar con uno de los chipsets más actuales dentro de la placa le ha permitido llegar a dar soporte a la última arquitectura basada en Zen 3 de AMD, un punto que llega a jugar a su favor con respecto a las pasadas series 300 y 400. Donde encontraríamos un imprevisto de aquellas placas base de estas series que no mantienen una seguridad del soporte ante estos procesadores, aunque inicialmente el limitante por el cual el soporte a los anteriores chipsets mantenía un impedimento se trataría del tamaño de su BIOS, contando con tan solo 16 MB, pero lo cierto es que no estaría tan afín de esto, ya que esta placa A520 a su vez también contaría con 16 MB, ante lo cual estarían más afín de marketing para que sean pensadas como primera opción ante estos nuevos procesadores. Pero a su vez, aspectos como por ejemplo las mejoras en su VRM garantizan que realmente los componentes y la placa mantengan una vida útil más prolongada, y se encontraría más encaminado hacia esto la decisión de su soporte, si es que estamos tratando de evaluar el si nos puede convenir más o menos los anteriores chipsets añadidos extra dentro de la placa base para su mejora. A pesar de tratarse de una placa base, como ya hemos dicho de entrada, nos encontraríamos que realmente puede llegar a mantener algunas características extra que nos pueden venir bastante bien, tales como una de las principales problemáticas que se presentarían en las anteriores placas base se daba al momento de realizar actualizaciones, ya que nos encontrábamos que necesitábamos de procesadores de pasadas generaciones para realizar actualizaciones de la BIOS o asegurarnos antes de la compra de la placa base el que ya mantuvieran las mismas. La solución que emergería se trataría de sistemas como Flash Button BIOS o QFlash Plus Button, pero las mismas no se empezarían a ver por lo menos como un estándar hasta la serie 500. Aquí tenemos la ventaja de que esta placa presenta ya dentro de sus características QFlash Plus Button, a través del cual podemos realizar estas actualizaciones de BIOS sin la necesidad de contar con un procesador de pasadas generaciones. Tan solo con el uso de un pendrive, el firmware necesario y una fuente de energía se puede realizar el proceso, y que no se vuelva a presentar este mismo inconveniente ante Ryzen 5000. Lo curioso es que inclusive en algunas placas de B550 no se llega a manejar este sistema, mientras que en A520, por lo menos en esta placa, sí que mantenemos un sistema ante este problema. A su vez, mantiene una base para la personalización, contando con conectores de tipo ARGB como RGB. La frecuencia en cuanto al arranque podemos usar dentro de nuestras configuraciones goza de un margen alto tras la activación de sus perfiles XMP, por lo cual existe una base sólida para acompañar el resto de componentes. Y sin duda, más allá de todo esto, el precio es una de las principales ventajas que nos vamos a encontrar.
es una placa base que realmente puede llegar a suplir con muchas necesidades, pero donde se le ha venido dando un precio hasta inferior a anteriores series como la 400, aunque en realidad muchas de sus características pueden ser superiores a las mismas, por lo cual tiende a merecer mucho más la pena el estar encaminado por una placa base como estas, y más si podemos llegar a reducir el costo final del ensamble drásticamente, con un componente que de igual manera nos estará sirviendo sin problemas ante piezas de la gama alta, pero evidentemente no todo detrás de la misma puede llegar a ser bueno, principalmente porque no es una placa que esté enfocada a dar las mejores características en todos los apartados, por lo general tendiendo más a reducirlos para que su precio también se vea disminuido, por lo cual encontraremos algunas desventajas tales como no se nos da un reforzamiento para su PCI Express X16 principal, ante lo cual debemos de pensar en el peso de nuestras tarjetas de video para determinar si es necesario llegar a añadir algún accesorio extra para contribuir en su estabilidad. Asimismo, opciones como Slide o Crossfire no se encontrarían accesibles, aunque actualmente su uso se ha visto reducido significativamente, al no dar un soporte de actualizaciones para aprovechar esta mejora. PCI Express 4.0 tampoco encontraremos, ni desde el lado de su PCI Express X16, donde realmente no se ha manifestado con una mejora significativa que contribuya en su rendimiento, pero tampoco en su M.2 se encontrará. El caso es que aquí sí que es más factible el percibir esta mejora, pero estará más afín de las necesidades en cuanto al rendimiento que necesitemos. En este M.2 no encontraremos una disipación tampoco, que ante algunos dispositivos puede llegar a ser necesaria. En el VRM se nos presenta el mismo inconveniente de no establecer una disipación pasiva, por lo menos para los VCore. Hay un limitante significativo en cuanto a las conexiones que se presentan, y en general muchas de las desventajas que podemos seguir encontrando son más afín precisamente, al igual que esta, de su precio, por lo cual sí que es necesario llegar a sumar más dinero si es que estamos buscando algún apartado de estos. En conclusión, nos encontramos con una placa base donde su limitante no está del lado de su soporte para procesadores de la gama alta o componentes directamente también de esta gama alta, ya que mantiene la capacidad realmente para poder incluir estos procesadores sin ningún problema, pero su limitante, por otro lado, estaría de la mano de aquellos añadidos extra que se puedan llegar a incluir dentro de nuestro ensamble, como tarjetas de expansión, otro tipo de refrigeraciones, personalizaciones más a fondo y en general todo aquello que esté de la mano de algo adicional, donde sí nos encontraríamos que para algunos usuarios puede llegar a estar limitado, pero incurre de nuevo en el mismo parámetro de muchas de las placas de Gigabyte, de que aunque se pueda llegar a presentar apartados muy justos, aquellos que sí mantiene están muy bien trabajados. Ante todo esto, como es evidente, tenemos un buen abanico de posibilidades para un soporte, donde incluiríamos procesadores como Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 5600. Ya más allá de estos procesadores podemos incluir dentro de esta placa base, pero si vamos a gastar tanto en un componente de gama alta, lo mejor es no reducir tan drásticamente en algo tan fundamental como su placa, pero sí que lo podemos hacer. En tarjetas de video no hay un limitante que podamos adoptar, por lo cual RTX 3000 o RX 6000 estarían en lo más indicado. Recuerda que en la descripción encontrarás los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.